No nos hagas perder la fe en ti. Mira que somos un ejército valiente por ti también. Sé tú el ejército libertador de Cuba. Sé tú ese mambí que se levanta. Levántate, levántate, cubano, en pie en mi perfil sobre este joven. Participante del 11 de julio. No puedo ver ahora para que me rectifiquen el nombre, estoy tratando de recordarlo. Pero lo ven en mi perfil. Un joven participante del 11 de julio. Mario Alfonso, si no me equivoco, es el nombre de él completamente. Este joven estuvo preso el 11 de julio. Este joven, cuando le empezaron a dar los pases, porque era de los muchachos jóvenes, le empezaron a dar pases para salir. Logró escapar de Cuba hacia las Bahamas. Cuando llega a las Bahamas, le dijeron de regresarlo para Cuba. Él no quiso regresar a Cuba, le pusieron una condena de 8 meses en las cárceles de Bahamas. He pedido el apoyo para saber si hay cubanos que tengan contacto en Bahamas para poder ayudar a este joven que se encuentra allí, en la cárcel. Este joven está allí, están hablando distintos idiomas, él no entiende nada, no está teniendo absolutamente ningún tipo de ayuda. Yo no encuentro un contacto para poder ayudar. Estoy en un momento mío laboral donde no me puedo mover a ningún lugar, porque si pudiera moverme, hace rato que estuviera allí en las Bahamas. Hubiera estado allí en las Bahamas, no estoy pudiendo y exhorto a que se den cuenta. No puedes olvidar un 11 de julio. No puedes olvidar que fueron a las cárceles. No puedes olvidar que tuvo la oportunidad de salir de un pase y pudo escapar. Pero ahora, ¿dónde está? Está ahí en las Bahamas, hermano cubano. Y te estoy hablando, mira en mi perfil esa publicación. Déjame un comentario para poder comunicarme contigo, para establecer una manera de si hay un contacto allí. No se preocupen, yo misma voy a ayudar también. Pero no podemos olvidar a este muchacho que estuvo allí reclamando libertad por Cuba, que logró escapar de las garras de los asesinos y que ahora esté en una cárcel allí sufriendo. Él padece de ataques epilépticos, ya no está bien de salud y es un muchacho jovencito. Entren ahí, miren la foto. Pónganse su mano en el corazón cubano y el que pueda ayudar con este joven, no olviden este 11 de julio, que no se puede olvidar, el 11 de julio del 2021, donde nuestra patria, donde nuestros hermanos decidieron salir a luchar. Así que esta parte le toca al exilio, a los que estamos fuera, el saber que ahí en las Bahamas hay uno que nos está necesitando ahora y que ha preferido pasar 8 meses encarcelado en un país diferente, pero saber que no va a regresar atrás al asesino, ¿ok? Pero lo queremos vivo, estamos contra reloj. Mis hermanos, esto era lo que les quería hablar a ustedes por acá. Quiero agradecer a los cubanos valientes que están en Cuba, a los que han salido ahora recientemente de las cárceles, Cativo, mi hermano, El Gato, mi hermano, Adrián Góngora, hermano también mío, a todos ustedes, todos somos hermanos cubanos, que se mantengan firmes, pero que mantengan perfiles bajos. A ti también, y te diré Reyes, a ti también. Y sabes cómo me dirijo a ti también, a ti. A ustedes, mis hermanos, mantengan perfiles bajos. Mantengan perfiles bajos. Ustedes no están para estarse creando problemas, para que le hagan entonces lo mismo que le han hecho a José Daniel Ferrer. No, no. Hay una patria que salvar. Y los guerreros hay que cuidarlos. No queremos más mártires, queremos cubanos libres. Los guerreros tienen que estar de pie. Y desde acá le enviamos el mensaje. Consejo para la guerra anticomunista. ¿Y quiénes son los comunistas? Los represores, el Partido Comunista de Cuba. Consejo para la guerra. Por tanto y demás, Dios juzgará a nuestros enemigos, pero nosotros los vamos a llevar al juicio. Y el pueblo cubano va a llevar a juicio a todos los traidores, a todos los detractores, a todos los que han ido en contra de la lucha por la libertad de esta patria. Los asesinos pagarán. Por ley de Dios y en la justicia de los hombres en la tierra, serán juzgados de la manera que ellos no han hecho justicia, porque ellos lo que han hecho es injusticia. Mi pueblo cubano en el exilio de Europa, mañana apoya, no faltes allí en el Vaticano, en ese acto de repudio en contra del asesino de nuestros hermanos en Cuba, Miguel Díaz-Canel, el dictador, el asesino que se encontrará
con un falso profeta, pero hay un Dios que hará justicia. Y aquí, este 4 de julio, 9 de la mañana, en el Tropical Park, en la salida de la 40 y el Palmetto, el Consejo de Guerra Anticomunista te convoca. Consejo para la Guerra Anticomunista te convoca a estar allí, vestido de negro o vestido de militar, que no falte tu bandera y estemos unidos, mis hermanos. Libertad para todos nuestros presos políticos injustamente encarcelados. Libertad para Cuba, la isla cárcel. Abajo el Partido Comunista de Cuba. Abajo el asesino de Díaz-Canel. Abajo el asesino de Raúl Castro. Abajo el asesino de Alejandro Castro, que se ríe en la cara de todos los cubanos y puede vivir las mieles de la revolución comunista. Nosotros queremos una patria libre, nosotros vamos en contra de los traidores, nosotros vamos en contra de los asesinos y no vamos a parar. Que no crean que los cubanos estamos dormidos, que no crean que somos carneros. Se van a sorprender de un pueblo levantado, de un pueblo que no va a seguir permitiendo las injusticias, de un pueblo que no va a dar un paso atrás. Y tú, cubano en la isla, basta ya de sentir miedo, basta ya de sentir temor. Levántate dentro de ti, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Diga, es débil, fuerte, soy. Dios, patria, vida y libertad, mis hermanos. Transmitan el mensaje, ya lo saben. Consejo para la Guerra Anticomunista, este 4 de julio, en el Tropical Park a las 9 de la mañana, vestidos de negro por el luto de nuestra patria, vestidos de militar con el derecho que tenemos nosotros a también exigirle a este gobierno el derecho de estar ahí, de estar en Cuba, y tú, cubano en Cuba, no esperar de nosotros, no. El primer valiente tienes que ser tú. Y si la prueba que te toca es la de David contra Goliat, recuerda que finalmente ganó David. Entonces tú eres un ejemplo para el mundo entero, para que Venezuela también se levante, para que Nicaragua también se levante, para que Colombia también se levante, para que Perú también se levante, para que Bolivia también se levante, para que Honduras mire lo que le está pasando, para que también México lo mire y Argentina también, para que Ucrania no pierda la fuerza de luchar, para que todos nosotros miremos a Ucrania y tomemos ejemplo. Sigamos adelante, mis hermanos, y no demos un paso atrás. Cubanos en Cuba, no nos avergüencen. Has tenido muchas oportunidades, no pierdas tus oportunidades ahora. Estamos contigo. Dios, patria, vida y libertad. Viva Cristo Rey, viva Cuba libre, libertad para nuestra tierra. No paremos ni un paso atrás, mi pueblo. Te quiero en libertad. En Cuba, vivir es cárcel y muerte. No hay vida en la dictadura. Por tanto y demás, libertad para nuestro pueblo cubano. Dios, patria, vida y libertad para nuestro pueblo. Gracias, mis hermanos, por estar acá. Compartan nuestro mensaje y espero verte, al menos los que están aquí en la Florida, este 4 de julio, allí con nosotros, con el Consejo para la Guerra Anticomunista, este 4 de julio en el Tropical Park. Allí te esperamos, vestido de negro, vestido de militar, con tu bandera, cubano. Vamos a darle una lección al mundo. Vamos a hablarle a las personas que piensan que pueden seguir en complicidad con un régimen asesino y que los cubanos no estamos aquí para reclamar el derecho de nuestro pueblo y nuestro propio derecho. Con Dios por delante, por la patria y por la vida, cubanos de pie.